Hola de nuevo, queridos hijos. Continuamos con esta lectura de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II acerca del Rosario de la Virgen María. Y estamos avanzando ya en el capítulo 3, que se titula Para mí la vida es Cristo. Y estamos hoy a 23 de mayo y estamos en este punto número 30, que es la escucha de la palabra de Dios. Así bien decíamos que el Papa dice que el rosario es camino de asimilación del misterio, contiene un método válido que no obstante se puede mejorar, y como quiere él aportar ideas para mejorar este método, entonces nos va hablando de cada uno de los elementos del rosario. Y ya vimos la vez pasada el elemento del enunciado del misterio. Ahora vemos en este capítulo 30, en este punto número 30, el elemento de la escucha de la palabra de Dios. Y dice así: para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente, que puede ser más o menos largo según las circunstancias. En efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Esta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios, pronunciada para hoy y para mí. Acogida de este modo, la palabra entra en la metodología de la repetición del rosario sin el aburrimiento que produciría la simple reiteración de una información ya conocida. No se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. Bien, pues este número 30 está muy cortito, es muy cortito como algunos otros que escucharemos después. Sin embargo, muy bonito, muy rico y muy enriquecedor, muy iluminador este punto 30 que nos da el Papa. No está diciendo él que sea indispensable o que haya siempre que enunciar la palabra después del misterio, o sea que haya que proclamar la palabra siempre después de enunciar el misterio. No está diciendo eso. Está diciendo que es muy útil hacerlo para dar un fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación. Creo que fue el Papa Pablo VI quien decía que el rosario que no es contemplado, que no es meditado, es como un cuerpo sin alma. Entonces, para poder fortalecer esa alma del rosario, ese contenido, esa profundización, esa meditación, entonces es útil, es muy útil proclamar la palabra, algún texto de la palabra de Dios después de enunciar el misterio, que tenga alusión con ese misterio, para poder profundizar en la meditación y darle fundamento bíblico. Entonces es lo que dice el Papa. Si después de enunciar el misterio se dicen algunas otras palabras humanas o de alguna reflexión de alguien, bueno, pues puede ayudar, pero no es lo mejor. Lo mejor es escuchar el texto bíblico adecuado a la ocasión. Si va a ser un rosario en el que se tiene 40 minutos para rezarlo, pues no vamos a poner textos bíblicos larguísimos que nos obliguen a rezar el rosario como si nos estuviera correteando un perro, ¿no? No, tampoco. Se pondrían textos bíblicos adecuados, quizá más cortitos, para no ir a la carrera y proclamarlo rapidísimo, ni tampoco rezar rapidísimo, sino poder ajustarse al tiempo necesario. Y bueno, estas palabras, o sea, la palabra de Dios, tiene eficacia, lo cual a una gran diferencia de la palabra humana, porque el texto bíblico es palabra de Dios y se debe escuchar así, como lo que es, como palabra de Dios, pronunciada, dice el Papa, para hoy y para mí. Escuchar de esa forma la palabra causa un gran efecto en nosotros.
Por eso al final dice el Papa que no se trata de recordar una información ya conocida, sino de dejar hablar a Dios. ¡Qué diferencia! Porque tristemente podemos caer en esa gran tentación cualquiera de nosotros, seamos sacerdotes o obispos o catequistas o quien sea, laicos, quien sea, en la tentación de escuchar la palabra de Dios como un mero recuerdo de algo que yo ya sabía. Y eso no me dice nada a mí, pero si me dispongo en mi corazón, me abro con la humildad de que voy a escuchar la palabra de Dios para mí ahorita, en este momento, como una luz que me va a iluminar en mi vida, entonces eso es muy distinto. En nosotros siempre está al acecho la soberbia y el orgullo para colársenos y quitarnos los frutos que la palabra de Dios y su presencia pueden dar en nuestra vida. Por eso es bien importante la disposición antes de escuchar la palabra, que es siempre nueva, que es siempre eficaz, aunque sea la misma, siempre Dios nos dice algo nuevo en cada momento. Y ya al final pone una recomendación, el Papa dice que en alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario, o sea, después de enunciar el misterio y después de escuchar algún texto bíblico que haga alusión a esa enunciación del misterio, también se puede hacer un breve comentario que haga alusión a la palabra. Entonces se tiene una más profunda comprensión del misterio a través de la enunciación, de la proclamación de la palabra y de la reflexión personal de esa misma palabra. Pero eso lo propone él como para ocasiones solemnes y comunitarias. Bueno, espero que esto pueda ayudarnos a todos y que Dios, a través de su palabra proclamada después de la enunciación de los misterios del Rosario, nos ayude a ahondar y profundizar en dichos misterios para que Dios lo asimilemos en nuestro corazón y vivamos su palabra en nuestra vida cotidiana. Adorado sea Jesucristo. Declaro y recuerdo que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.